Hola, soy Teresa García Vázquez y desde aquí os voy a explicar mi trabajo que habla de los contratos de compraventa mercantil. Como veis ahí está el índice, que el primer punto habla de los contratos de compraventa. Es un documento donde se refleja el pacto o acuerdo entre el comprador y el vendedor. Según las circunstancias tenemos dos tipos, compraventa civil y compraventa mercantil. La compraventa civil es cuando el vendedor es un empresario y el comprador es un consumidor. Los requisitos son que al menos uno no sea empresario, que exista un consentimiento entre ambas partes y puedan decidir. Y el tercero, que esté permitido por la ley y tiene que haber un intercambio entre el comprador y el vendedor. La compraventa mercantil es cuando tanto el comprador como el vendedor son empresarios y los requisitos son que la cosa objeto de la compraventa sea un bien mueble, que tiene que existir una intención de reventa y que la reventa busque un beneficio. Sin embargo, algunas compras se consideran no mercantiles, como por ejemplo las ventas realizadas por los empresarios a los consumidores, las ventas que haga una persona que compra un objeto para su consumo, las ventas que hagan los agricultores o ganaderos de sus cosechas o ganados. Los elementos del contrato. Existen tres tipos: elementos personales, que es el comprador y el vendedor; los reales, que es la cosa objeto y el precio; y los formales, que es el acuerdo verbal y escrito. Los elementos personales son el comprador y el vendedor. Ambos tienen capacidad para contraer derechos y obligaciones. No pueden prestar consentimiento los menores, locos, dementes o sordomudos que no sepan leer ni escribir. El Código Civil prohíbe adquirir por compra al tutor de la persona que esté bajo su tutela, a los albaceas, a los empleados públicos, a ninguna persona que esté dentro del sistema judicial. El consentimiento del contrato. El contrato se cierra cuando el comprador y el vendedor llegan a un acuerdo. Dicho acuerdo debe ser voluntario y consciente. El contrato no es válido cuando existe error sobre la cosa objeto, cuando se utiliza la fuerza o violencia y cuando hay una amenaza tanto por una persona como familiar, o cuando existe engaño por alguna de las dos partes. Los elementos reales. La cosa objeto del contrato. Es el bien, el derecho o mercancía que el vendedor transfiere a la compra. La cosa como objeto de venta ha de ser permitido por la ley y por la moral. El Código Civil establece lo siguiente: la cosa de venta tiene que estar al alcance del hombre, no puede ser objeto del contrato cosas de servicios imposibles, y el objeto del contrato debe ser de una cosa o especie determinada. El Código de Comercio también recoge las siguientes ventas especiales: venta sobre muestra, que es el vendedor entrega la cosa de venta igual que la muestra exhibida; venta a prueba o ensayo, que el comprador adquiere el producto una vez que haya obtenido el resultado de la eficacia de la mercancía; la venta salvo confirmación, que es el contrato se pacta entre el comprador y un representante, pero el contrato será válido una vez que el vendedor apruebe la venta. El precio es la cantidad que el comprador y el vendedor acuerdan a cambio del producto. El precio lo fijan libremente y según se pacte surgen dos tipos: ventas a precio firme y ventas a precio variable. A precio firme es la cual se dicta el contrato sin poder modificar, y la venta a precio variable es cuando el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo para variar el precio. Los elementos formales. Es el modo o forma en el que las partes contratantes manifiestan su voluntad. Los contratos son válidos tanto por escritos como verbales, excepto cuando la ley exige una determinada forma. Las formas de contratos más utilizadas son los contratos orales, los contratos que se realizan por correspondencia, los contratos escritos y los contratos celebrados a través de un agente o corredor. Los derechos y obligaciones de las partes. Obligaciones del vendedor: entregar la cosa en el momento y lugar convenido, conservar la cosa hasta su entrega y saneamiento de la cosa vendida. Las obligaciones del comprador es pagar el precio pactado, pagar al precio en lugar y tiempo pactado y recibir la cosa comprada, que recibirá la cosa comprada en el lugar y tiempo pactado. El contrato escrito son las cláusulas de condiciones, que las cláusulas debe contener, este documento debe contener los datos de la parte contratante, la descripción del bien objeto,
el precio y la forma de pago, las cláusulas o pactos acordados y la firma de los contratantes. Para redactar el contrato escrito, en el primer apartado tiene que tener lugar y la fecha. En el segundo se detallan los datos de las partes que intervienen en el contrato. En el 3 se expresa la voluntad de las partes sobre el objeto del contrato. El 4 se define el precio, la forma de pago, los pactos, condiciones, etc. Y en el 5 la firma de los contratos del vendedor, tanto el vendedor como el comprador. Los contratos de ventas especiales, ventas de bienes muebles a plazo y ventas de plazo a plaza. Venta de muebles a plazo. El vendedor tiene que ser un comerciante y el comprador adquiere un bien para su uso. El comprador recibe el bien en el momento de la compra. Le entrega una gran cantidad de dinero y el resto se repartirá de forma que haya acordado en el contrato. El contrato debe ser por escrito y con los siguientes datos. El precio del producto se paga al contado y el importe inicial es entregado a cuenta y a cantidad aplazada. El importe se paga en plazo y los plazos en periodo. Especificar el TAE, que es la tasa anual equivalente, y especificar el coste total del crédito. El crédito al consumo, como veis ahí, es la ley del 7 de 1995 y ofrece a los consumidores una protección a los consumidores que compran el crédito y cuando el comprador no quiere pagar en el momento de la compra. Se le ofrece a los consumidores un crédito bajo la forma de pago aplazado. Quedan excluidas de la ley del crédito al consumo las operaciones inferiores a 1.525 euros, pagar un solo importe en un determinado plazo, los aplazamientos gratuitos y los créditos en cuenta corriente. Las ventas de plaza a plaza. Este contrato va ligado a un contrato de transporte. La venta incluye también el transporte de la mercancía y las características de estos contratos es que se acogen en cláusulas llamadas ICOTER o términos internacionales. Los ICOTER reflejan las condiciones del contrato, el lugar de la entrega, los plazos de gastos, etc. Las ventas a plaza pueden ser nacional e internacional. Los riesgos que asume el vendedor son venta francoestación o franco domicilio, que es cuando el vendedor entrega la mercancía en el lugar de destino y está obligado a pagar los gastos y soportar los riesgos del transporte. Las ventas sobre vagón es cuando el vendedor está obligado a soportar los gastos hasta situar la mercancía en el medio de transporte, pero los riesgos desde el origen que haya hasta el lugar de destino son por cuenta del comprador. Otras ventas son ventas en tienda o almacén, ventas en ferias o mercados, ventas sobre muestras o catálogos y ventas por correspondencia. Los contratos de servicios afines, como veis ahí, hay 4 tipos. Vamos a hablar primero de los contratos de transporte, que pertenece al sector servicio y se utiliza tanto para el traslado de personas como de mercancías. Los sujetos que intervienen son el portador transportista, que es la persona o empresa que ofrece servicio. El cargador o remitente es la persona que contrata el transportista y el consignatario o destinatario es la persona o empresa que recibe la mercancía. El precio del porte es la cantidad de dinero que se fija según se paga el precio antes o después del servicio. Se habla de transporte, aportes pagados o aportes debidos. Hay un documento que no es obligatorio, que es la carta de porte, que en ella aparecen los datos del transportista, los datos del cargador y los datos del consignatario. El transportista está obligado a responder si se pierde o deteriora la mercancía durante el viaje, el abonado al cargador, todos los daños ocasionados. Los contratos de suministro. El contrato de suministro es aquel el cual la compañía suministradora, a cambio de un precio, te presta un servicio continuo o periódico. La principal característica es la periodicidad de la prestación, es decir, con un solo contrato prestan por tiempo indefinido sus suministros, agua, electricidad, gas, etc. Es un contrato de accesión. El suministrado acepta las condiciones impuestas por el suministrador. El contrato de suministro no incluye asistencia técnica y mantenimiento. El contrato de leasing. Leasing o arrendamiento financiero es una operación que permite a la empresa el uso, por tiempo determinado, de un bien de equipo.
Los sujetos que intervienen son el usuario, que es la persona que adquiere el bien de equipo, el proveedor, que es el fabricante o distribuidor que vende el bien, y la sociedad de leasing, que adquiere el bien para arrendarlo. El contrato de factoring. Las empresas solicitan los servicios de factoring cuando tienen dificultades para cobrar las deudas de sus clientes morosos o tienen dificultades financieras. Los principales servicios son gestión y cobro de los créditos por el cliente y aceptados por las sociedades de factoring, el estudio sobre la solvencia de los deudores del cliente que solicita el servicio y aportar financiación mediante el descuento de los documentos pendientes de cobro que aporta el cliente. Pues hasta aquí termina mi trabajo y creo que está todo explicado. Si tenéis alguna duda, pues